estos versículos, precisamente el final del capítulo 22, conforme al Evangelio como lo presenta Mateo, es un momento crucial, es un momento que destaca por varias cosas. Hasta este capítulo, hermanos, hemos invertido más de 2 años desde que empezamos Mateo. Ya estamos terminando el capítulo 22 y si Dios nos concede vida, la próxima semana iniciamos el capítulo 23. Hasta este momento hemos podido observar, y usted puede observar allí en el Evangelio según San Mateo, que Jesús, como lo presenta Mateo muestra sus credenciales como el linaje de David, de Abraham, muestra la genealogía, muestra las dificultades que tiene el rey primeramente para vivir en su infancia. Lo querían matar desde antes de tener 2 años. Y cuando comienza a predicar y comienza a sanar, comienza a hacer milagros, podemos observar en el texto que se levanta una oposición severa, muy grande. Pudimos observar las parábolas que son emitidas como un juicio, dice el profeta Isaías, y lo afirma el Señor, para que no entiendan y no se conviertan. Yo no los pueda sanar. La oposición sigue creciendo a tal grado que sus enemigos blasfeman al Espíritu Santo. El Señor emite un nuevo juicio y dice: cualquier tontería le será perdonada a los hombres, cualquier pecado, pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo, esa no será perdonada. Y bueno, a pesar de esto, y a pesar de que el Señor sigue haciendo milagros, sigue enseñando y predicando el reino de los cielos, la oposición se sigue levantando. Bueno, hace 3 semanas pudimos observar las 3 preguntas que diseñaron maliciosamente los fariseos, los saduceos y los herodianos, con el propósito de encontrar un error en la enseñanza de Jesús. Bueno, no la encontraron y no la iban a encontrar. En esta porción que hemos leído, ahora es Jesús quien toma la iniciativa y le hace una pregunta a los fariseos. Inicié diciéndole que este es un momento crucial, porque en ningún otro lugar de la Escritura usted va a encontrar un registro como este. Jesús tomando la iniciativa para hacerle una pregunta a sus enemigos. Ahora, a diferencia de ellos, que preguntaban con el propósito de tentarlo, de tenderle una trampa, Él pregunta con el propósito de enseñarles. Él les pregunta con el propósito de que ellos pudieran abrir los ojos, de que ellos fueran instruidos. Él quería, con esta pregunta, orillarlos a un problema teológico que vamos a ver a continuación. Y precisamente Él quería llevarlos ahí, no para avergonzarlos, sino para enseñarles. Él tenía el propósito de revelarles su divinidad nuevamente. Hermanos, ya lo había hecho. Él ya lo había hecho. Él ya había predicado el testimonio de los oyentes, las señales que hacía, los milagros. Todo apuntaba a que Jesús es el Mesías que había de venir. Pero ellos no quisieron creerlo. Bueno, Jesús, este es el único momento donde Él se acerca a preguntar, pero también es la última oportunidad que ellos tienen para arrepentirse. Es la última oportunidad que nos dan. Hay un límite que nos muestra el texto. La enseñanza de hoy lleva por título Hijo de David, Señor de David, que es la verdad que quiere el Señor revelarles a estos personajes.
Vamos a abordar los textos, los versículos. Son breves. Y el primer punto es la pregunta. Fue muy difícil la elaboración en el subtítulo, la pregunta. Versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. Estas palabras indican, familia, nuevamente que es una acción inmediata. Después de que Jesús respondió a la pregunta ¿cuál es el gran mandamiento? Y pudimos observar en el pasaje paralelo en Marcos que este fariseo intérprete de la ley, el Señor le dijo, bien ha respondido, no estás lejos del reino de Dios. Él asentó, él confirmó la enseñanza de Jesús. Bueno, inmediatamente el Señor toma la iniciativa y se acerca para hacer una pregunta a los fariseos. Ahora, cabe mencionar, hermanos, que Jesús no vino a hacer preguntas a los líderes religiosos. Jesús no vino a pedir la opinión pública. Esto es importante. Él, como el Mesías, como el Hijo de Dios, no tomó la iniciativa y dijo, bueno, ¿ustedes cómo ven? ¿Será muy difícil que ustedes se arrepientan? ¿Para que les perdonen sus pecados? Ándeles. Él no vino a pedir opiniones. Él no vino a consultar a la élite religiosa. Él vino a cumplir su labor, su ministerio. Él vino a cumplir su promesa de ayudar al pueblo. Así que en este sentido, hermanos, tenemos que entender que Jesús a nosotros no nos pide opiniones. ¿Cómo ves? La voluntad está bien clara y a nosotros nos corresponde obedecer. Los mandamientos no son para dialogarse o para negociarse, son para obedecerse. Y bueno, el mismo texto lo indica. Jesús vino a enseñarle en este caso a los fariseos que ellos necesitaban más que cumplir fríamente la ley de Moisés. Cuando leemos los evangelios, y aún las referencias son muy claras, de que si alguien llevaba a cabo la ley de Moisés al pie de la letra, esos eran los fariseos. Es más, ellos hacían todavía más de lo que estaba impuesto. Bueno, ese fue su error, querer hacer más, querer lograr el agrado, querer alcanzar la salvación por medio de las obras. Y eso es lo que Jesús vino a enseñarles. Que ellos no tenían que cumplir fríamente la ley. Ellos tenían que amar a Dios y a su prójimo. Bueno, versículo 42. Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Podemos observar dos preguntas que Jesús hace. La primera es una pregunta abierta y que puede tener muchas respuestas. ¿Qué pensáis del Cristo? Ellos pudieron opinar muchas cosas del Cristo, del Mesías. Y si hoy nos hicieran esa pregunta, también pudiéramos decir muchas cosas referente al Cristo, precisamente, que enseña la Biblia. Esta palabra Cristo es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías, y que en español se traduce como ungido. Entonces, yo sé que fue muy enredado, pero el hebreo es ungido, Mesías, el griego es Cristo, y en nuestro castellano es ungido. Así que Cristo, Mesías y ungido son sinónimos en este sentido. Bueno, pero Jesús hace una segunda pregunta. Ahora limita la primera pregunta diciendo, ¿de quién es hijo el Cristo? Ahora esta pregunta es evidente que está hablando del linaje, de la procedencia de algo terrenal. ¿De quién es hijo el Cristo? Está hablando de la línea de tiempo,
Y desde luego que él estaba inicialmente llevándolos a reflexionar en el origen terrenal del Cristo. Ahora, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, a los profetas, pues bueno, hay muchas referencias que los fariseos conocían perfectamente respecto al origen del Cristo, el Mesías, el ungido. Sin embargo, Mateo nos muestra que ellos estaban distraídos, ellos estaban ocupados en otros asuntos, de tal manera, hermanos, que cuando el rey de Israel estaba a punto de nacer, el pueblo estaba entre azul y buenas noches, como decimos. Tuvieron que venir, o el Señor envió a unos sabios del oriente, que no eran judíos, a preguntarle al rey, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos venido para adorarle. Y esto nos describe que los fariseos, los intérpretes, los sacerdotes, los ancianos, no estaban interesados en que viniera el Mesías. Ellos estaban bien. Hemos hablado mucho al respecto, hermanos. Ellos ocupaban un lugar privilegiado. Ellos tenían poder, ellos tenían riquezas. No les interesaba el Mesías. Los herodianos pensaban que el Mesías iba a ser alguien de la descendencia de Herodes, alguien rico, poderoso, políticamente hablando, socialmente reconocido, etcétera, etcétera. Ellos no querían al Mesías, no lo estaban esperando. Así que con esta pregunta el Señor quiere llevarlos a reflexionar en su origen terrenal, tal como lo describen las Escrituras y las referencias que veremos a continuación. Punto número 2, la respuesta. Le dijeron de David, él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor. Los fariseos inmediatamente, hermanos, respondieron de David. No se tardaron. Ellos sabían, conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento, que el Mesías, el ungido, era hijo de David. Ellos creían esto y también lo enseñaban en el templo. Escuchen lo que dice Marcos 12:35 en el pasaje paralelo. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Bueno, evidentemente, los fariseos enseñaban que el Mesías, el Cristo, era hijo de David. Ahora, esta respuesta, desde luego que en parte es correcta. Efectivamente, el Cristo, el Mesías, es hijo de David. Pero desgraciadamente esta respuesta estaba incompleta. Le faltaban más cosas. Y es a donde Jesús quiere llevarlos. Es lo que Jesús quiere enseñarles. Bueno, ya empezaron bien. Ahora, el Señor Jesús retoma, después de que ellos respondieran de David, versículo 43, Él les dijo, pero ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo? David en el Espíritu, esto se traduce también como por el Espíritu o inspirado por el Espíritu. ¿Qué nos enseña el texto? Que David precisamente como escritor también sagrado, en el sentido del registro de las Escrituras, inspirado por el Espíritu Santo, de tal manera que estas palabras quedaron registradas en los Salmos. Bueno, esta escritura es inspirada. Además, recordemos que los fariseos, los sacerdotes, los ancianos, consideraban y tomaban como inspiradas por Dios
la ley, los profetas y los salmos. Ellos creían que esa escritura venía de parte de Dios. Así que lo único que está haciendo el Señor es confirmar el origen de este salmo, inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, David, en el Espíritu, ¿qué palabras son las que dice David, inspirado por el Espíritu de Dios? Versículo 44. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, estas son las palabras que David dice y además están registradas en el Salmo. Podemos observar un diálogo, y esto, imagine usted que no conoce el Nuevo Testamento. Ahorita vamos a leer el Salmo. Si usted solamente leyera esta porción, podemos observar un diálogo. El texto es muy claro. Dijo el Señor a mi Señor. Bueno, hay dos señores aquí. Dijo el Señor a mi Señor. Hay dos señores y los dos son señores de David. Los dos. Uno de ellos le indica al otro señor, ven y siéntate a mi diestra hasta que yo ponga por estrado de tus pies a tus enemigos. Nuevamente, el diálogo muestra, o la indicación muestra que uno de los señores indica al otro señor a que se siente a su diestra, mientras el primer señor mencionado toma venganza de sus enemigos y los pone por estrado de sus pies. Y esto en el oriente se usaba en un sentido de vergüenza, de venganza en contra de los enemigos. Poner precisamente a un enemigo aquí en el piso y poner los pies sobre él. Esa es la frase que está usando. Hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies como estrado. Hablando desde luego de la derrota, de la venganza, de la vergüenza que van a sufrir los enemigos de este Señor que menciona el Salmo. Bueno, vamos a leer el Salmo. Solo voy a leer tres versículos. Salmo 110, versículo 1 al versículo 3. Dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Hasta ahí nada más. El Salmo describe desde luego la ascensión y también el triunfo y los días finales. Bueno, es un salmo profético, como podemos observar, y cuando el Señor le dice, siéntate a mi diestra, nosotros conocemos esto como la ascensión. Cristo, y esto es parte del Evangelio, Cristo murió en la cruz conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. Bueno, es lo que está haciendo, lo que está indicando, porque tanto Marcos como Hechos describen que el Señor ascendió y ahora está sentado a la diestra de Dios. Esto es lo que está enseñando el salmista, y es la referencia que está tomando el Señor. Ahora, este salmo, en este momento que Jesús le estaba preguntando a los fariseos, aún no tenía su cumplimiento. Fue después, no sé, casi 50 días después, tiene su cumplimiento parcial, porque este salmo también describe que va a regresar el ungido. Ahora, este salmo, una vez más repito, se cita también por el apóstol Pedro, por el apóstol Pablo, por el escritor de la carta a los hebreos. Este es el salmo que más se repite en el Nuevo Testamento, indicando precisamente la divinidad de Cristo. Jesús es Dios.
Jesús es el Mesías que había de venir. Es a donde Jesús quería llevarnos, ahí, a este cuestionamiento. Punto número 3, la conclusión. Versículo 45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ahí es a donde los quería llevar. Ahí. Bueno, el Mesías. Ahora, observemos que Jesús habla en tercera persona. Dice, ¿qué piensan ustedes de el Mesías? Precisamente porque él sabía que ellos no creían en él como el Mesías que había de venir. Por eso él habla en tercera persona. Dice, ¿qué piensan ustedes del Mesías? Inmediatamente los fariseos, que es hijo de David. Bueno, bien contestado, pero ahora, ¿qué más? Bueno, si David le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? ¿Cuál era la respuesta a esta pregunta, hermanos? Que efectivamente dice el texto que nadie le podía responder. Pero ¿sabe qué fue lo más triste? Que nadie preguntó. Hermanos, tenían ahí al Maestro, a Jesús, al Mesías. Ven. Y no quisieron preguntar. ¿Por qué? ¿Por vanidad? ¿Por soberbia? ¿Por vergüenza? Bueno, cualquiera que fuera el motivo, no era válido, hermanos. No era válido. Tenían al Maestro. ¿Recuerda cómo se acercaban hipócritamente? Maestro, sabemos que amas la verdad. Bueno, así tenían que acercarse a preguntar. Qué sencillo era decir, Jesús, no sabemos. Tú respóndenos. Pero no quisieron. Quiero compartirle unos versículos de Hechos. Usted recuerda el primer discurso, la primera predicación del apóstol Pedro, después de que él junto con los fieles habían permanecido en el aposento y habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 2:29 en adelante dice así, precisamente donde cita Pedro este salmo. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, esta porción es muy ilustrativa de esta verdad. Antes de dar respuesta a esta pregunta que Jesús le hizo a los fariseos y nadie pudo responder, observamos que en esta primer predicación el apóstol Pedro les comparte este salmo y dice que, versículo 37, al oír esto se compungieron. Y esta palabra compungirse
se traduce como golpear algo violentamente hasta atravesarlo. Entonces dice que ellos se compungieron de corazón. Hermanos, hubo un impacto fuerte en ellos. Literalmente se desmoronaron. Literalmente fueron quebrantados por la predicación. Y esta precisamente, primeramente era la respuesta que Jesús esperaba de los fariseos. Que ellos se compungieran, que ellos se arrepintieran, que ellos procedieran de esa manera. Tan es así que ese día, bueno, se sumaron 3,000 personas aproximadamente a la iglesia de Jesucristo. 3,000 personas con esa predicación. ¿Qué respuesta esperaba Jesús de los fariseos? Primeramente que se arrepintieran, que fueran persuadidos, que fueran convencidos por la palabra de Dios. Pero ellos no quisieron. Ahora, hermanos, esto es muy importante. Pónganme mucha atención, por favor. Al igual que con los saduceos, Jesús tomó una porción precisamente del Pentateuco para enseñarles acerca de la resurrección. ¿Recuerda usted? Yo soy el Dios de Abraham, yo soy. Y tomando ese verbo, yo soy, ahí, y sabiendo que los saduceos solamente creían en el Pentateuco, Jesús les dijo, bueno, si solamente creen, no porque Jesús quisiera solapar su falta de fe, pero sencillamente, bueno, ustedes creen que, ok, aquí hay una porción que enseña acerca de la resurrección de los muertos. Ahí está claro. ¿Necesitan más? Bueno, ahora, ¿qué está haciendo? Jesús está tomando una porción de los salmos en la que los fariseos creían. ¿Y para qué la tomó? Para enseñarles que Él es el Mesías que ha de venir. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque Jesús enseña el Evangelio, enseña su figura mesiánica a partir de las Escrituras. Lucas lo ilustra con Lázaro, el rico y Lázaro. ¿Usted conoce esa ilustración? Donde Jesús resume esto. Si ellos no creen, hablando del pueblo de Israel, en Moisés, en la predicación de Moisés, ellos no van a ser persuadidos si aún sin muerto resucitara para predicarles. Hoy la salvación viene única y exclusivamente por la predicación del Evangelio, hermanos. En una ocasión yo le pregunté, y le vuelvo a preguntar hoy, ¿qué es lo que viene a su mente cuando usted piensa en Jesús? Mediten. Si usted solamente se queda con el Jesús que ha escuchado, usted está en problemas. Porque usted tiene una Biblia y es una de las grandes promesas del nuevo pacto, que usted puede conocer a Jesús personalmente. Aleluya. Pero hay una regla que no se puede quitar. Usted puede conocer a Jesús personalmente por medio de la Biblia. Si usted no lee su Biblia, su conocimiento de Jesús es escaso, es precario. Y esa es la importancia de este texto, hermanos, que nosotros somos transformados.
somos cambiados, somos renovados por medio de la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Y necesitamos esforzarnos en la lectura bíblica, en el estudio, en la meditación. Salmo 1, bienaventurado el varón que no solamente no hizo lo malo, sino que medita en la ley de Jehová. Es que hoy no tengo tiempo, es que, híjole, pastor, es que esta semana de veras que no tuve tiempo de leer mi Biblia. Eso no lo hace un hijo de Dios. Eso es ser hipócrita. Que medita en su ley de día y de noche. Tenemos necesidades personales, tenemos necesidades familiares, tenemos necesidades como iglesia. Bueno, ¿cuál es nuestra primera opción o cuál es el primer paso que tenemos que dar? Leer nuestra Biblia, orar. Recordamos ahí con nuestro hermano cuando estábamos en algún momento predicando en la radio y se me ocurrió decir esto y me querían apedrear. Digo, sucede algo en su vida como iglesia y lo primero que hace es correr con el pastor. Entonces usted es idólatra. Usted en lugar de creer en Dios, cree en el pastor. Usted está mal. Casi me apedreó. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Orar en mi Biblia. Orar y leer. Entender el consejo divino, porque ahí viene la sabiduría. Ahí viene la solución. Es lo que Jesús le estaba enseñando a los fariseos a partir de la ley donde ellos tenían puesta su fe, pero ellos no quisieron entender. Versículo 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ahora, entendemos que la enseñanza de Jesús es irrefutable. La enseñanza de Jesús es incuestionable. Todos quedaron callados. Su enseñanza es la única verdad. ¿Alguien lo ha expresado así? Solamente existe la verdad y tu opinión. Bueno, mejor vayamos a la verdad, porque yo me puedo equivocar. Después de este momento, describe Mateo que nadie osó, nadie se atrevió a preguntarle más. Nadie. Y bueno, a partir de este momento, el ministerio de Jesús se centra en la reprensión pública de los fariseos, en algunas enseñanzas particulares a sus discípulos y el proceso de su muerte vicaria. Se acabó el tiempo de la paciencia, se acabó el tiempo de la gracia para estos personajes. Repito que a pesar de las señales, a pesar de su enseñanza y a pesar de la evidencia en las Escrituras, ellos no quisieron arrepentirse. Jesús había respondido, hermanos, a 3 preguntas anteriores. Ahora él hace una pregunta y lo que el Señor quiere revelar a través de esta pregunta son 3 cosas principales conforme a las Escrituras. Primeramente, él quiere expresarles, interpretarles y enseñarles a los fariseos el cumplimiento parcial del pacto davídico. Escuchen lo que dice Crónicas, primero de Crónicas 17:11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, está hablando Dios a David, Dios está haciendo un pacto con David. Levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré
su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Esto es importante. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Está hablando de Saúl. Versículo 14. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Y su trono será firme para siempre. Un hijo de David sería el Cristo. La respuesta es correcta. Ahora, ¿fue Salomón? No. Porque Salomón se murió. Porque Salomón iba muy bien. ¿Recuerda usted cuando vimos la respuesta que le dio a la reina? Salomón iba muy bien. Pero de repente se le desvió la mirada hacia otro lado y terminó equivocándose. Bueno, lo que Jesús quiere enseñarles es el cumplimiento parcial. ¿Por qué parcial? Porque este trono del que está hablando, aunque hoy el Señor está gobernando desde su trono, este trono, este gobierno será visible. Y es lo que muchos conocemos como el milenio. Es parcial porque el Hijo de David ya vino, sí, ya vino. Pero ahora está a la diestra de Dios. Y Él viene pronto a cumplir completamente esta promesa y el pacto que Dios ha hecho con David. Así que en este sentido, el Mesías es hijo de David, pero también es hijo de Dios. Yo le seré por padre y él me será por hijo, hablando desde luego de este título como el Hijo de Dios. ¿Qué más quería mostrar el Señor a través de esta pregunta? El linaje de Jesús. ¿Recuerda usted cómo dice Mateo 1:1? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, esto es importante porque si los fariseos en ese momento se hubieran ido a los registros legales, que sí lo sabía, así como hoy usted va al registro civil y dice, es que me cambiaron el nombre, bueno, vaya, y un proceso de 5 años para que le cambien, o si usted firmó mal y todo eso, bueno, antes ya había eso. Había registros. Y si ellos hubieran buscado la genealogía de Jesucristo, se hubieran encontrado con este registro que hace Mateo. Y hubieran deducido, oye, este viene de la línea de David, de Abraham. ¿No será este el Mesías? Pero ellos no quisieron entenderlo así. ¿Qué más quiso mostrarles el Señor? Bueno, también quiso mostrarles que su ministerio, como el Cristo, como el ungido, como el Mesías, efectivamente era determinado, dirigido, dado, ordenado por Dios. Escucha el testimonio de los demonios. Lucas 4:41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Impresionante que aún los demonios sabían que él era el Cristo y sus enemigos no se querían dar cuenta. Bueno, aquí el testimonio del demonio es válido. Aunque fueron reprendidos y expulsados, y ahí fue válido. Es impresionante, hermanos, que los mismos demonios reconocían a Jesús como el Cristo. Pero los fariseos no. Y ellos fueron testigos de esto. Bueno, un testimonio más, Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el Evangelio de Juan. Pero estas se han escrito, Juan nos describe el propósito de su Evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero no solamente para que crean, dice, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El ministerio de Jesús, desde su nacimiento, lugar de nacimiento, enseñanza, señales, testimonio, poder,
obras, todo apunta a que Jesús es el Mesías. Y lo hizo a través de una porción del Salmo. Bueno, la respuesta a esta pregunta, que se puede extender más, es la siguiente. El Cristo es hijo de David, sí, pero también es hijo de Dios. El Cristo es hijo de David, sí, pero también es Señor de David. El Cristo es hijo de David, sí, pero por derecho legal también es el Rey de Israel. El Cristo es hijo de David, sí, pero también es el Mesías esperado por su pueblo. El Cristo es hijo de David, sí, pero ascendió a los cielos y regresará pronto en gloria para reinar eternamente. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza a nuestra vida, hermanos? ¿Qué nos deja esto a nosotros? Bueno, primeramente, el texto nos muestra el mal ejemplo de los fariseos, el cual nosotros debemos evitar. ¿Y cuál es ese mal ejemplo? Que ellos se aferraron a su pensamiento, a lo que ellos creían acerca del Mesías. Lo hemos comentado más de una vez, pero no importa, lo podemos comentar otra vez. Hoy es Día del Señor. Yo sé que usted hace su agenda para salir de aquí a las 4 de la tarde. No, a las 6 que empieza a ponerse el sol. Así que, hermanos, los fariseos tenían un concepto equivocado del Mesías. Ellos esperaban un rey con su ejército, montado en su caballo blanco, porque así eran los reyes en el oriente, y que literalmente este rey viniera a matar a los romanos, y que nuevamente se extendiera el reino de Israel como había sido en el tiempo de los reyes. Eso es lo que ellos esperaban. ¿Cuál fue el error de ellos? Que endurecieron su corazón y se aferraron a sus ideales, a sus conceptos equivocados. ¿Cuál es el error que hoy nosotros debemos evitar? Ese. Cuando abordamos todos la Biblia, todos tenemos un abordaje de la Biblia, todos leemos la Biblia y de alguna manera todos realizamos algún tipo de interpretación. Bueno, el esfuerzo que estamos haciendo en esta iglesia local es precisamente compartirle a usted cómo la Biblia se interpreta ella misma. La Biblia no necesita ni opiniones personales. La Biblia no necesita nuestros puntos de vista personales. La Biblia fue descrita con un propósito específico. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues cambiar mis ideas equivocadas por lo que realmente enseña la Biblia. De otra manera, hermanos, si yo me aferro a un pensamiento mío, cual sea, y no me dejo enseñar, estaré realizando, una mala práctica del texto. Y eso no es todo. Las cartas del Nuevo Testamento, en varias porciones, muestran, hermanos, que esta comunión en la iglesia se refleja en la madurez del carácter. Así es. Se refleja en esa solidez. ¿Y por qué hago referencia a esto? Bueno, precisamente estamos hablando del servicio en el discipulado. Vamos a servir al Señor, ok, tomo algo para el Señor, sirvo al Señor en algo y no lo suelto. Es que los hermanos no vinieron
y yo estoy sirviendo y no le está sirviendo a los hermanos. Te toca amar a los hermanos y servir a Dios fielmente. Hay situaciones que vivimos y no tenemos una madurez en el carácter. Bueno, eso viene por una mala interpretación y por una mala práctica de los principios bíblicos. Hermanos, madurez en el carácter, ya no nos podemos enojar como antes. Ya no podemos ser hipócritas de que aquí en la iglesia somos unos y en la casa otros. Aquí sí levanto mis manos y allá pongo la santanera. Eso es inmadurez. Ay, es que no sé si pueda perdonar. Hermanos, eso es inmadurez. Perdón no es optativo, usted tiene que perdonar. Es una marca de un verdadero hijo de Dios. Es que el hermano me hizo algo. ¿Qué dice el texto? Que voy a orar por él. No, dice que vayas, que lo confrontes personalmente, y si lo puedes persuadir de su error, habrás ganado a tu hermano. Ah, no, pero es más fácil ofenderme y estar hablando por fuera, ¿no? Es que ese hermano, es que esa hermana, inmadurez. Pero todo ¿por qué? Porque no nos dejamos enseñar. Porque el texto es el que nos transforma, nos cambia. El texto es el que nos muda a la imagen de Jesucristo. Romanos 8, 28 y 29. Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Para cuál bien? ¿Lo que usted cree que está bien? No. Para el bien que Dios ha determinado. Esto es, conformarlo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si esta enseñanza usted no la cree y no la pone en práctica, usted vino a perder el tiempo. Esta enseñanza tiene como propósito que usted hoy sea más como Jesucristo. Aleluya. Bien. ¿Es fácil? No, no es fácil. Nos ofendemos, nos ofendemos. Los mismos, dice, desde ese día muchos, Juan, capítulo 16, dejaron de seguirlo porque se ofendieron. ¿Qué palabra tan dura es esta? Y desde ese día muchos dejaron de seguirlo. Y volteó con sus 12 y ¿qué les dijo? ¿Ustedes también se quieren ir? Órale, váyanse. No, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras. Palabra. Logos. Palabra. Me dijo, ay, Señor, es que tú haces milagros y por eso me quedo contigo. No, tú tienes palabras. Hermanos, si algo nos mueve, nos transforma, no son los milagros, no son las señales, es la palabra. ¿Qué otra enseñanza, aplicación podemos llevar a cabo? El Cristo ya vino, hermanos, y cumplió parcialmente el pacto de David, el pacto que Dios hizo con David, y viene pronto en cumplimiento de su regreso visible. Hermanos, el texto enseña que su reino no tendrá fin. Aleluya. Y estaremos con Él una eternidad, con gozo, con alegría, transformados. Esto debe mantenernos temerosos de Dios. Esto debe mantenernos firmes en su palabra, en sus verdades. Correr, hermanos, a las promesas. Correr a su enseñanza. Jesús decidió en ese momento terminar su enseñanza pública. En este momento decidió y dijo, hasta aquí se acabó. Los que quisieron aprender y se acercaron y se arrepintieron, bienvenidos. Los que no, sufrirán la consecuencia. Todos los días, hermanos,
que leemos la Biblia todos los días, tenemos una instrucción de parte de Dios, sea en el sentido positivo o sea en el sentido negativo. Y con esto concluyo. En el sentido positivo, es desde luego en las cosas que se tienen que hacer, los mandamientos, promesas que se nos han otorgado. Y bueno, creo que con eso no tenemos ningún problema. Cuando leemos y nos encontramos promesas de vida eterna, las abrazamos fuerte. Pero ¿qué pasa cuando leemos y hay una enseñanza en el sentido negativo, que es una reprensión, que es una disciplina, que es una palabra fuerte? Claro que también es para mí. Y la puedo tomar como hoy lo hemos tomado, como una advertencia de no errar en el camino. Una advertencia de no caer en el error de pensar que yo tengo toda la razón. Yo puedo ir al texto, yo puedo correr al texto, puedo ir en oración. Y además la Escritura muestra que el plan de la iglesia que viene de Jesucristo, Él ha dado pastores, Él ha dado maestros para predicar la palabra. Así que como iglesia esa es nuestra responsabilidad, acercarnos y dejarnos enseñar. Oremos en esta mañana.